Buen día, estimados alumnos del Centro Bíblico San Pablo del Perú, en el curso Conociendo el Evangelio de San Marcos en la Liturgia. Mi nombre es Víctor Candela y nuevamente nos encontramos para comentar y ver la segunda parte del Evangelio según San Marcos. Habíamos visto en las sesiones anteriores el contexto de hostilidad en el que se escribe, se redacta el Evangelio, la zona de periferia, una situación de posguerra, debates en torno a si debía pagarse o no el impuesto al César, asimismo las persecuciones que van a sufrir después de la posguerra, y cómo Marcos presenta con este género literario que va a crear el género evangelio la importancia de seguir a Jesús a través en el camino hacia Jerusalén, cargando la cruz. Es lo que vamos a ver precisamente en esta tercera serie, en esta tercera semana, el viaje a Jerusalén. En el día 15 van a Cesarea y en el camino. Recuerdan que en la segunda semana la palabra clave era pan. Pues bien, acá una palabra clave va a ser ahora el camino. Jesús pregunta, ¿quién dicen que es? Pedro dice, tú eres el Cristo. Y pide que no se lo digan a nadie. Este es el primer secreto mesiánico. Y hace el primer anuncio de su pasión, en que va a sufrir la pasión al igual que Juan, como habíamos visto en el día 8. Y reprende a Pedro por rechazar este destino que va a tener Jesús. Seguidamente llamó a la turba, a la multitud y a los discípulos. Pide pues negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Quien pierde su vida por el Evangelio, la salvará. Y cuando Él venga en la gloria, se avergonzará de quien se avergonzó de él. Y algunos no morirán sin ver el reino. Entonces acá tenemos palabras clave. Camino, seguir, gloria, reino. En el día segundo, el día 16, 6 días después, como Moisés en el monte Sinaí, va a subir a un monte alto juntamente con Pedro, Santiago y Juan, que son los apóstoles más cercanos a Jesús, y se transfigura. Ellos estaban pues espantados y escuchan la voz, ¿no? Es el Hijo amado de Dios, debe ser escuchado. Al bajar pide que no cuenten esto hasta que haya resucitado. Es el segundo secreto mesiánico. Y los apóstoles dicen, los escribas dicen que antes debe venir Elías. Y Jesús responde, Elías era Juan. E hicieron con él lo que quisieron, ¿no? Al bajar en Cafarnaúm, el gentío queda atónito al verlo, al igual que el pueblo de Israel al ver a Moisés bajar del monte. Mientras que los escribas y discípulos discutían, pues esos no pudieron exorcizar a un muchacho. Como el padre cree, Jesús exorciza al muchacho sordomudo. Y ya en casa, nuevamente el tema de la casa, aclara que esos demonios se expulsan con oración y ayuno. Ya en el tercer día de esta serie, de esta primera serie, salen de Cafarnaúm y atraviesan Galilea. No quería que nadie lo sepa. Y realiza el segundo anuncio de su pasión. Los discípulos no entienden, es más, temen preguntar. Ya en Cafarnaúm, en casa, pregunta qué discutían en el camino. Nuevamente el tema del camino, como en el día primero. Y enseña que el primero debe ser el último. Sigue enseñando, el que recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí. Juan dice, prohibimos a un extraño exorcizar en nombre tuyo, porque no nos
seguía, ¿sí? También seguir el verbo, ¿sí? Jesús dice, no se lo impidan. Quien les dé un vaso de agua porque son de Cristo, no perderá su galardón. Quien escandalice debe ser lanzado al mar. Si la mano, el pie o el ojo escandalizan, hay que cortarlos y así entrar al reino. El reino ya había aparecido en el primer día, en el día 15. Hay que tener sal y paz. ¿Cuál sería el tema común de estos 3 primeros días? Bien, la primera parte de cada uno de estos 3 días tiene enseñanzas cristológicas. Y la segunda parte, los últimos versículos de cada uno de estos 3 días, tiene enseñanzas sobre el discipulado. Los 3 días vemos que habla del reino, el cual se va a hacer posible en el misterio pascual y finalmente en la parucía. Fijémonos pues en el primer día, en el día 15, tenemos una revelación, una enseñanza cristológica. Jesús es el Mesías, es Cristo. En el día 16 vemos otra enseñanza cristológica, la gloria de Jesucristo, junto con Moisés y Elías. Y en el día tercero, el anuncio de su pasión. Si vamos al final de cada uno de esos 3 días, en el día 1, enseña que el discípulo debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. En el día segundo, sobre precisamente la oración y el ayuno, la importancia que estos tienen. Y finalmente en el día tercero, sobre el escándalo, sobre tener sal y tener paz. Entonces, enseñanzas cristológicas al empezar, e enseñanzas sobre el discipulado al concluir. El día cuarto, que es el día de bisagra o puente, como ya estamos viendo, se levantan de allí. Esa frase también aparece en el día 11, como hemos visto. Al despertar de Cafarnaúm, van a Judea y al este de Jordán, unos 129 kilómetros que lo habrían hecho en unos 4 o 5 días, o más si se ha quedado pues en cada parada de viaje, ¿no? Se le junta gentíos en el camino, nuevamente el camino, y les enseña. Unos fariseos le preguntan por el divorcio, y Jesús lo rechaza con la cita del libro del Génesis, ¿no? Lo que Dios ha unido, que no separe el hombre. Y en casa enseña lo mismo, y ordena a los discípulos que no impidan el ingreso de los niños, a quienes bendecía. No entrarán al reino quienes no lo reciban como niños. Hay que confiar en Dios, así como un niño confía en un adulto, ¿no? Acá también tenemos una zona judía y una zona gentil, y Jesús hace referencia a la creación. Justo acá en el día 10, que recuerda también el esquema de la semana de la creación del Génesis. Luego en el día 19, cuando salía a proseguir su camino, un rico le pregunta qué hacer para tener vida eterna. Acá vida eterna es sinónimo de reino, que es un sustantivo que ya aparece en los 3 primeros días de esta semana. Jesús le pide que venda todo y lo siga. Realmente el tema del seguimiento. Llama hijos a los discípulos y les dice que es difícil para los ricos entrar al reino. Estos se preguntan entonces quién podrá salvarse. Pedro va a tomar la palabra así como en el día 15. En el día 15 lo reconoce como Mesías, ¿no? Dice, ¿qué se le dará a los que han dejado todo y lo han seguido? Jesús responde que quienes dejaron todo por el Evangelio tendrán el 100 por 1. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Fíjense que esa frase, primeros los últimos primeros, se corresponde con el día 3, porque en el día 3 también aparece esta misma formulación. El primero debe ser el último. Seguidamente, en el día 20, en el día sexto, estaban en camino, subiendo a Jerusalén, siguiendo a Jesús con temor y asombro. Y acá realiza el tercer anuncio de su pasión.
Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, piden sentarse a la derecha e izquierda en la gloria, así como Moisés y Elías. Fíjense que en el día segundo aparecen dos personajes al lado de Jesús, Moisés y Elías. Y en el día penúltimo, en el día sexto, dos apóstoles quieren estar también a ambos lados de Jesús, pero en su gloria. Jesús responde que sí beberán su cáliz, sí tendrán el mismo bautismo que él, pero lo que piden, él no lo concede. Y los 10 se enojaron contra ambos hermanos, ¿no? Jesús llama a los 12 y dice: los jefes de las naciones son déspotas, pero entre ustedes el grande sea servidor. Y el primero debe hacerse esclavo, ya que él vino a servir y dar su vida por muchos. Finalmente, en el día séptimo, llegan, esta frase es igual al día 14 de la semana anterior. Llegan a Jericó, que está a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Ahí habían estado pues 1 o 2 días, salen luego de Jericó y también salen pues los discípulos de un gentío considerable. En el camino, nuevamente en el camino, estaba el ciego Bartimeo. Bartimeo grita 2 veces: Hijo de David, apiádate de mí. Esa es la primera vez que se usa ese título en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Es interesante acá que el ciego ve quién es Jesús, mientras que los fariseos, los escribas y los mismos apóstoles ven, no son ciegos, pero sí son ciegos porque no comprenden el mensaje de Jesús. Fíjense que por el camino estaban peleando de a ver quién era el primero, ¿no? En cambio tenemos acá un ciego que hace una confesión cristológica y que, a pesar de ser ciego físicamente, él sí puede ver, lo reconoce como hijo de David, es decir, le da un título cristológico. Jesús le devuelve la vista y le dice: tu fe te ha salvado, como en el día 7 que habíamos visto, la misma frase. Y Bartimeo le sigue en el camino. Lo que Marcos nos está queriendo decir es que nosotros también debemos seguir a Jesús, al igual que Bartimeo. ¿Qué podemos sacar de enseñanza de estos 3 últimos días? Nuevamente se retoman enseñanzas sobre enseñanzas cristológicas y sobre el discipulado. En el primer día, en el día quinto, el rico no estaba preparado como los 12, que lo habían dejado todo. El rico no es capaz de vender y dejarlo todo. En el día segundo, 2 hermanos, 2 apóstoles, aún quieren gloria, no comprenden lo que Jesús dice. Y en el día tercero, quien tenga fe como el ciego verá. Quien comprenda, seguirá a Jesús. Ese es el mensaje que nos quiere dar el evangelista San Marcos. Ahora vayamos a la siguiente semana, que es cuando ya están en Jerusalén, ¿no? Cuando ya están en Jerusalén, en el día 22, dice, cuando se acercan a Jerusalén, Betfagé y Betania, que está a 2 millas de la capital, junto al Monte de los Olivos, también palabra clave, Monte de los Olivos, envía 2 discípulos para que le traigan un burro, ¿no? Y Jesús es el rey de Jerusalén, ¿no? Monta el burro, se cumple la profecía de Zacarías, es aclamado al ingresar al templo de Jerusalén. Se cumple pues la cita de Malaquías 3:1, ¿no? Citada parcialmente en el prólogo. Y por la tarde se fue con los 12 a Betania. Fíjense que en este día empieza en Betania y termina en Betania. En el día segundo, al otro día salen de Betania y maldice una higuera. Llegan a Jerusalén y expulsa a los mercaderes del templo. Y los sumos sacerdotes y escribas planean matarlo, lo que van a lograrlo en el día 27, en el segundo día de la segunda serie. Cuando se hizo tarde, salieron de la ciudad. Y en el día tercero tenemos 2 mitades. En la primera mitad de madrugada vieron
seca la higuera. La higuera representa pues la vieja autoridad de Israel, los líderes religiosos que no han llegado a reconocer a Jesús como el Mesías. Jesús enseña sobre la fe, el orar y perdonar como lo hace el Padre. Luego llegan a Jerusalén. Sacerdotes, escribas y ancianos le preguntan por su autoridad. Y Jesús responde sobre el bautismo de Juan. Y con la parábola de los pérfidos viñadores, los malvados viñadores, los viñadores asesinos. Y ellos se dan cuenta que Jesús estaba hablando de ellos. Los fariseos y herodianos le preguntan si hay que pagar el impuesto al César. Y los saduceos le preguntan si hay o no hay resurrección. Y los escribas le preguntan cuál es el primer mandamiento. Jesús finalmente enseña al gentío en el templo, porque todo esto ocurre en el templo, les advierte sobre la diferencia entre los escribas y la viuda que sí generosamente, desinteresadamente entregó todo. Entonces fíjense que en este día tercero Jesús pues responde a las controversias de sus rivales. Y en la segunda mitad de este día, ya ahora saliendo del templo, en el monte de los olivos, les asegura que el templo va a ser destruido, que ya lo había limpiado en el día 23, el día anterior. Y hay dos preguntas de Pedro, Santiago y Juan, al igual que en el día 26, y también con Andrés, ¿no? Esos 4 apóstoles le preguntan, ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Y cuál será la señal? Va a responder a ambas preguntas, ¿no? Finalmente responde o aconseja a Jesús que hay que velar y no dormir. Y curiosamente en el día 26 sí se quedan dormidos, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el mensaje de estos, o el punto común de estos 3 primeros días? Que en el día 22 empiezan en el Monte de los Olivos y en el día 24 terminan en el Monte de los Olivos. Entonces fíjense la relación que hay en esos 3 primeros días. En el cuarto día, en el día 25, ya es Pascua y Ácimos ya a 2 días, ¿no? Contando el mismo día, porque es el día siguiente, ¿no? En Betania, en casa de Simón el leproso, una mujer, una anónima, le echa perfume en su cabeza. Y Jesús dice, donde se predique el evangelio por todo el mundo, se hablará de lo que ella ha hecho. Y Judas fue donde los sacerdotes para entregarlo. Fíjense, en este día bisagra, en este día puente, aparecen 2 personajes. Alguien del círculo íntimo de Jesús, seguidor de Jesús, un apóstol, lo traiciona. Mientras que una persona de sexo opuesto, una mujer anónima, más bien, que es un personaje secundario, unge, echa perfume en su cabeza, lo cual prefigura, anuncia a las mujeres que piensan ungirlo en el día 28, pero él ya está resucitado, ¿no? Ahora vamos a la segunda parte de esta semana, ¿no? Los días 26, 27 y 28. En el día 26, el día primero de Ácimos, en Pascua, Jesús envía 2 discípulos a la ciudad para que pregunten a uno con un cántaro dónde celebrar la Pascua. Fíjense, envía a 2 discípulos a la ciudad. Así como también en el día 22, en el día 1, había enviado a 2 discípulos para que traigan el burro, ¿sí? En la tarde anuncia la traición. Celebra la última cena, va a decir que el pan es su cuerpo y el vino es la sangre de la alianza. Lo que va a recordar pues la profecía de Zacarías y de Isaías, que también hablan pues de la nueva alianza, ¿no? Con la sangre. Salen al monte de los olivos, y acá anuncia su resurrección, la negación de Pedro y la huida de los varones. Llegan pues ya a Getsemaní, va a orar con Pedro, Santiago y Juan, como en el día 24, ¿sí? Fíjense, como en el día 24. Y 2 veces los encuentra dormidos, pese que en el día 24 les había dicho, velen, no duerman, ¿sí? Y finalmente llega Judas. Acá Jesús dice que lo buscan como si fuera un maleante, un bandido. Acá pues es la cita de Isaías 53, ¿no? Versículo 12. Y pues todos los apóstoles huyen. Hay uno que huye desnudo
Finalmente Jesús es llevado ante el sumo sacerdote, dan falsos testimonios contra él. Finalmente Jesús admite ser el Mesías. El sumo sacerdote dice, pues ya ha hecho blasfemia, ya, ¿para qué más testigos? Lo escupen, lo golpean. Pedro había logrado entrar, pero niega conocerlo, como había profetizado Jesús, ¿no? En el día 27, en el día sexto de esta última semana, al amanecer es llevado ante Pilato. Le pregunta si es rey. Acá, ¿cuál es la palabra clave en el día 27? Rey, ¿sí? Y Jesús no responde. Pilato sabe que los sacerdotes entregaron a Jesús por envidia, que es la fuente y resultado del conflicto. Muy bien, hermanos, hemos llegado acá al punto de cuál ha sido la causa y el desenlace del conflicto, en que por envidia habían entregado a Jesús. Es decir, las autoridades religiosas judías sintieron envidia del Mesías, ¿sí? Ofrece liberar al rey de los judíos. Pues los sacerdotes convencieron a la gente, pues, que liberen, más bien pidan la liberación de Barrabás. Los soldados, de igual forma, en burla, lo saludan como rey de los judíos. Y Simón de Cirene es obligado a que cargue con la cruz. Fijémonos el letrero de la cruz, que también dice rey de los judíos. Y ya crucificado, sacerdotes y escribas piden que baje el rey de Israel. Hay tinieblas entre las horas sexta y nona, es decir, entre el mediodía y las 3 de la tarde, y finalmente muere. El velo del templo se rasgó, el centurión lo reconoce como hijo de Dios. De lejos, nos dice Marcos, las mujeres que le seguían y servían, pues los varones habían oído pues el día anterior, el día 26, ¿no? Y José Arimatea entierra ya a Jesús, ¿no? En el último día de esta serie, en el día séptimo, las mujeres compran perfumes para ungirlo. De madrugada, el primer día de la semana, una nueva semana, una nueva era, una nueva creación, ven que la luz había sido corrida. Y un joven dice que no está Jesús. Avisa que vayan a Galilea. Pero las mujeres huyeron y no dijeron nada porque tenían miedo. Fíjense cómo es la ironía del Evangelio de Marcos. Porque cuando Jesús hace milagros, ¿qué dicen? No se lo cuentes a nadie. No se lo cuenten a nadie. Y finalmente, cuando ocurre el milagro, los milagros, que es la resurrección de Jesús, las mujeres no lo cuentan. Jesús dice en los milagros que hemos visto, no se lo cuentes a nadie, pero la gente, los beneficiarios del milagro, contaban, difundían, propagaban esta buena noticia, lo que Jesús había hecho en sus vidas. Sin embargo, cuando ocurre el milagro, la resurrección, las mujeres no dicen nada porque tenían miedo. Fíjense cómo termina el Evangelio, un final trágico, porque también la última frase en boca de Jesús en la cruz es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un final también trágico. Por eso les había mencionado antes que el Evangelio de Marcos tiene elementos pues similares a la de las tragedias griegas, ¿no? Y acá los líderes de la antigua alianza, por envidia, lo entregan a los paganos, porque finalmente Pilato, que es un pagano, lo condena a muerte, ¿no? Muere como hijo de Dios y rey de los judíos. Su muerte sigue una nueva alianza con el mundo, y su resurrección lo afirma como rey de todas las naciones, ¿sí? Entonces, hemos visto pues en estas 4 semanas, ¿no? En estas 4 series de 7 días, cómo Marcos ha puesto un programa de el seguimiento a Jesús a través de la cruz. La identidad de Jesús se muestra finalmente en la cruz. Es como una advertencia de no buscar a Jesús en los milagros, sino que simplemente hay que seguirlo con la cruz, porque el riesgo es de que se reconozca su identidad. Claro, Pedro reconoce su identidad en Cesarea, ¿no? Tú eres el Mesías, pero no quiere afrontar el seguir la cruz, el rechazo de los anuncios de pasión. Entonces Marcos dice, no, hay que seguir a Jesús en las buenas, ¿no? Y en las malas también. Y eso es lo que implica también la cruz, ¿no?
Ahora veamos, comparemos entre el prólogo y el epílogo. Fíjense las relaciones que hay entre uno y otro. El primer versículo dice: inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Inicio, que recuerda el primer versículo de Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y fíjense cómo termina en el epílogo: prediquen el Evangelio a toda la creación. Por eso les había mencionado que Marcos, al establecer estas 4 semanas, tenía en mente pues la semana de la creación. Segundo punto a comparar: la misión de uno que llega antes de Jesús, tenemos a Juan Bautista, y en el epílogo la misión de los enviados por Jesús. Los 11 son enviados. Tercero, los discípulos son llamados y Jesús les promete pescar hombres. Y acá vemos en el epílogo que los discípulos son comisionados y enviados. Cuarto punto: los cielos se abren y baja el Espíritu sobre Jesús. El Espíritu Santo baja en forma de paloma sobre Jesús. Y en el epílogo es Jesús mismo el que ahora asciende al cielo. Un quinto punto: preparar el camino del Señor. Y en el versículo 19 del epílogo se habla del Señor Jesús, que es elevado. Sexto, Jesús predica en Galilea. Y en el epílogo Jesús manda que se predique a todos. Séptimo, tanto en el prólogo como en el epílogo se habla del bautismo. Octavo, Jesús enseña: arrepiéntense y crean en el Evangelio, que es similar a lo que va a decir en el epílogo: el que cree y se bautice se salvará, y el que no se condenará. Noveno, en ambos, tanto en el prólogo como en el epílogo, la ubicación es en Galilea. Es como un quiasmo, una inclusión, ¿no? Todo empieza en Galilea, todo termina en Galilea, ¿no? Y décimo, Jesús llama a 2 dúos de hermanos, ¿no? A Santiago y Juan, a Simón y Andrés, para que sean sus discípulos. Y en el epílogo Jesús se aparece a 2 discípulos, que serían pues los discípulos de Emaús. Entonces fíjense las conexiones, referencias que hay entre el prólogo y el epílogo, ¿no?, de este interesante evangelio. Para estas 3 sesiones en el que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, y agradeciendo pues al Centro Bíblico San Pablo por esta oportunidad, hemos consultado estos 3 libros, la presentación, los datos biográficos de San Marcos, que habíamos visto en nuestra primera sesión. Los he tomado pues de la introducción a Marcos, de la traducción a la Biblia de Bover y Cantera. En cuanto a la estructura de los 7 días o las 4 semanas de David Palmer, la matriz marcana, un análisis literario estructural del Evangelio de Marcos, y en cuanto al autor, fecha, lugar y contexto en que se escribió el Evangelio de Marcos, del libro Los 4 Evangelios del padre Santiago Guijarro. Bien, les agradezco mucho su atención, les animo a que continúen estudiando este interesante evangelio, lean una Biblia con comentarios a pie de página, tengan siempre la oportunidad pues de consultar sobre este interesante evangelio. Les agradezco mucho su atención y Dios mediante será hasta otra ocasión. Ánimo, felicitaciones y que Dios nos dé el don de la perseverancia final. Soy el profesor Víctor Candela y me encomiendo a sus oraciones. Muchas gracias.